Bueno, vamos a otro tema. Año electoral, tema clave, la transparencia de los aportes a las campañas políticas. Estamos con Hugo Wortmann-Hoffre, presidente de Poder Ciudadano, para analizar qué riesgos se corren hoy en día con la legislación actual de que haya corrupción en ese proceso. Bueno, la verdad es que por eso es que hemos trabajado todo el año pasado cerca del gobierno tratando de que se dicte una nueva ley que permita justamente trazar, seguir todo el dinero que sirve para financiar a la política y principalmente todos los ciudadanos saben que la política se financia de las empresas, ¿no? Y cuando uno va a ver las rendiciones de cuenta de los partidos políticos, resulta que hay cientos de ciudadanos aportantes que de ninguna manera pueden haber entregado el dinero necesario como para financiar las campañas. Entonces, la verdad es que todas esas planillas, esas rendiciones de cuentas que se hacen, no reflejan la realidad. Y allí que tenemos causas judiciales de aportantes truchos y de denuncias cruzadas que se hacen unos partidos con otros. Y creo que lo mejor que podemos hacer es, para evitar la ilegalidad, transparentar cómo se financia la política y trazar, permitir que se bancaricen los depósitos y que los ciudadanos podamos, pidiéndole simplemente a la Cámara Nacional Electoral la información y contar y saber de qué manera cada partido, cada candidato obtuvo el dinero necesario para llegar a donde llegó. Hugo, ¿en qué situación está hoy la ley que se quiere aprobar? Bueno, la ley, digamos, como ha pasado con muchas otras leyes, la realidad arrinconó a la política para generar una ley, para que tome estado parlamentario una ley, como pasó con la ley del arrepentido, como pasó con la ley de extinción de dominio, digamos. La política no tiene mucho interés en que esto se transparente porque... Es serio, a ver, estás diciendo algo muy serio. Sí, pero la política depende de aportes, entre comillas, truchos, de aportes poco claros, y no está muy entusiasmada en avanzar con transparentar esto. Y no está entusiasmada porque todo lo que es transparentar es como ponerte un corset, es como trabarte, es como tener que rendir cuentas, es tener que explicarle a la sociedad quién puso cada dinero y vos para qué lo usaste, es rendir cuentas a la sociedad, ¿no? Y por supuesto que además desde otro lado de la política hay gente que directamente dice yo no quiero, o sectores de la política dicen yo no quiero saber nada con financiamiento privado. ¿Por qué? Porque el privado me pone plata para que el día que yo sea gobierno, tener derecho a pedirle que me dé una obra, que me dé un beneficio. Pero eso la trazabilidad del aporte tampoco lo eliminaría. No, esto lo único que hace es rendición de cuentas, saber quién puso, cuánto puso y para qué se usó en cada momento de la etapa de una campaña política. ¿Me explicabas entonces en qué situación está la ley, el proyecto de ley? La ley, bueno, fue mandada, tiene estado parlamentario, fue mandada por el gobierno. Si vos me decís fue mandada voluntariamente, yo te digo, mirá, fue mandada justamente en un marco de reclamo social, con denuncias judiciales cruzadas, con sospechas. Entonces, bueno, la verdad que ahí se hizo mucho trabajo con el subsecretario Adrián Pérez, que digamos es el responsable del fortalecimiento institucional y de las reformas políticas. Trabajamos muy cerca con todos los actores de la sociedad civil que tenemos interés en estos temas. Y la ley yo creo que es muy buena, la ley que ha mandado el Ejecutivo. Lo que pasa es que no hay los consensos en el Congreso como para que se trate. Pero para mí me parece que acá lo importante son las señales, ¿no? El gobierno tiene que dar una señal de que incluso ponerla como agenda en extraordinarias, como así ha hecho, por ejemplo, ha evidenciado que lo va a hacer con extinción de dominio. Bueno, por ejemplo, esto también debería ser parte del debate. ¿Ustedes esperarían, por ejemplo, que así como con extinción de dominio tomó un atajo cuestionado por muchos con el DNU, algo parecido haga también con la ley de financiamiento de los partidos políticos de las campañas políticas? Me parece que esto es mucho más complejo porque esto
digamos, es una discusión que tiene muchos años y que el Ejecutivo sabe que un DNU en esta naturaleza no tendría. No, y además generaría mucha resistencia en la política porque viene a cambiar las reglas de juego en muchos aspectos. Y tiene que darse el debate parlamentario, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Nosotros desde la sociedad civil, con esta campaña que hemos iniciado junto con otras organizaciones, CIPEC principalmente, sí, que venimos... Tuvimos a Julia Pomares en diciembre. Sí, venimos trabajando mucho con ellos, y también se sumó RAP, la Red de Acción con Políticos, y a principio de esta semana, hemos conseguido la adhesión de varias cámaras empresarias, el Colegio de Abogados de la Ciudad. Es decir, se está generando como una concientización de que sí o sí tenemos que exigir de la ciudadanía que se transparente el dinero de la política. Y en este sentido, una de las ideas que también está tomando fuerza, porque justamente pensamos que todos estos son procesos, ¿no? Sí, sí. Son procesos donde uno trata de obtener los consensos, pero mientras tanto tiene que ir haciendo, tiene que ir actuando, el calendario electoral sigue avanzando. Claro, a ver, ¿qué chances hay de que se apruebe y se regule y se implemente una ley en este año electoral? Muy bajas. Bajas, claro. Muy bajas, muy bajas. Entonces, ¿qué podemos hacer? De la ciudadanía, ¿qué podemos hacer de los empresarios? Que además a los empresarios le van a tocar la puerta y le van a decir, yo necesito plata para mi campaña. Entonces el empresario va a decir, si no hay una ley, no hay una bancarización, no la voy a poner. Bueno, entonces una cosa que estamos madurando, no digo que sea una cosa definitiva, pero es una idea que está tomando cuerpo, es una política más proactiva desde la Cámara Nacional Electoral, que es el órgano del Poder Judicial encargado de supervisar todo el proceso electoral y de juzgar las faltas, sí, sí. Para que se abra una especie de registro voluntario de empresas que voluntariamente digan que han puesto plata para determinada actividad partidaria, que eso ya está regulado en la ley actual, y que eso pueda ser trazable, medible, que el ciudadano, que los jueces puedan saber efectivamente tal empresa puso para tal actividad del partido. No pueden ser fondos destinados a financiar la campaña, sí, pero sí para actividades internas del partido. Eso sí, la ley actual lo regula, con lo cual pensamos que ese sería un primer paso, generar un registro voluntario de empresas aportantes en el marco de la ley vieja y que sea trazable, que sea medible y que además tenga una cuantificación económica. ¿Cuánto y para qué? Hugo, ¿eso no puede resultar con una especie de puesta en escena de transparencia? Una empresa se registra voluntariamente, entrega dinero trazable, pero al mismo tiempo por izquierda entrega un dinero que queda, bueno, en una zona sin registrarse. Está haciendo un aporte oscuro e ilegal. Bueno, siempre... ¿Qué garantías hay de que ese registro agote todos los aportes que una empresa hace? Mira, yo soy abogado penalista y provengo profesionalmente del Ministerio Público. Intervine en los procesos a los militares. Es decir, yo vengo del Ministerio Público, de los fiscales. Sí, entonces... Sí. Digo, la verdad es que todo lo que sea rendición de cuentas, todo lo que te permite a vos como ciudadano, como periodista, preguntar, interpelar al poder, después también sirve como base para hacer investigaciones criminales de los ilícitos que puedan haberse cometido, claro, y que se quieran ocultar. Y te doy un ejemplo. A ver. Poder Ciudadano pidió los registros de ingresos a la Quinta de Olivos desde la época de la expresidenta Cristina de Kirchner hasta el presidente actual. Sí. Es esa información que nos costó mucho conseguir, tuvimos que hacer amparos. Sí, porque hubo demoras, imprecisiones. Sí, se quisieron argumentar razones de seguridad para la familia presidencial, la pasada y la actual. Bueno, finalmente ganamos en los tribunales y nos tuvieron que dar la información de la época de Cristina Kirchner, que era el primer periodo. ¿Qué permite ese registro? Sí. Que es un registro como el que podríamos tener también de la trazabilidad de las empresas que aportaran para esta campaña, permitió saber
que cuando hubo una denuncia presentada por el chofer Centeno, diciendo yo tal día estuve en la Quinta de Olivo con tal funcionario, entré con el auto, eso se cruzó con el dato del registro oficial y se supo que, bueno, credibilidad a la palabra de este señor que dijo que ese día había estado y el registro oficial dice que el auto que él manejaba ingresaba ese día a la Quinta de Olivos. Entonces, digo, cuando vos generás un mecanismo de trazabilidad, de rendición de cuentas, después esa fotografía que tenés te permite también investigar la parte que no te quieren mostrar. Ahora, eso es a posteriori, no permite prever, o el hecho de que existe ese registro a quien está por pagar una coima o en este caso aportar de manera ilegal y oculta, lo va a hacer pensar dos veces. Y bueno, yo creo que es mucho más arriesgado. Si tienen, digamos, el que va a pensar en aportar ilegalmente va a querer estar a 200 kilómetros de cualquier registro. ¿No? El registro es un obstáculo más. Es un obstáculo más, porque además te permite ir a la contabilidad, te permite después en una investigación judicial, vos dijiste que pusiste 100 acá y resulta que hay 300 que salió como dividendo de accionista y vos no lo declaraste, ¿dónde fue? Mostrame esa plata dónde fue. Decía, me parece que empezás a generar mecanismos de control, que es un reclamo hoy ciudadano, ¿no? Porque además todos sabemos que son las empresas las que financian la política. Ahora, el gobierno actual que está en una... digamos, de alguna manera está instalando la idea como valor de campaña de lucha contra la corrupción en distintas áreas. ¿No abraza del todo ese proyecto de ley que ustedes están reclamando? No, yo creo que ahora sí. Digamos, una vez que se involucró la Secretaría de Adrián Pérez, creo que sí, que el proyecto es un proyecto del Ejecutivo que contó con los aportes de la sociedad civil, con expertos. ¿Lo va a incluir en extraordinarias? Eso no lo sé. ¿Pero eso no sería la señal necesaria? Sí, claro, esa señal, todas señales. Lo mismo pasa con la ley del arrepentido. Vos me decís, hoy todos hablamos de la ley del arrepentido, y la ley del arrepentido que tenemos no es una ley que sea de este gobierno. La de este gobierno quedó archivada en la Oficina Anticorrupción, nunca se impulsó. Entonces yo digo, la verdad que en un año electoral sería una muy buena señal de transparencia para la política, que el gobierno hiciera todo lo posible. Si sale o no sale, bueno, ya me parece que historia, claro. Depende de... Ahí quedan expuestas, en tal caso, las otras responsabilidades de la oposición o de los partidos políticos que se resistan. Ahora, el hecho de que el gobierno no lo ponga en extraordinarias es una especie de alerta y de alarmas acerca del grado de compromiso que tiene efectivamente en la lucha contra la corrupción y estos dineros ilegítimos que circulan en la política. Bueno, muchas veces, yo tuve oportunidad de hablarlo vuelvo a lo de la ley repetido porque tuvo un trámite parecido. Cuando ellos saben o la política sabe que la ley no va a pasar, dicen, ¿para qué voy a sufrir una derrota electoral si no va a pasar? Pero, por ejemplo, lo que pasó con la discusión sobre el aborto, sin embargo, sirvió para instalar una discusión y que quedaran... o el tema de extinción de dominio también. O el tema de la extinción de dominio. Digo, me parece que tiene un valor en la política, digamos. Tiene un valor de que voy a dar esta discusión y hay matices, ¿no? Como digo, hay sectores muy vinculados a la lucha contra la corrupción, como por ejemplo sectores de la coalición cívica, que no están muy de acuerdo en transparentar los aportes de las empresas. Sí con la bancarización, pero no con determinados... ¿Cuál es el argumento para eso, para ese desacuerdo? El argumento que decíamos antes de que si una empresa puso dinero en mi campaña, puede presuponerse que el día que yo gobierne le voy a deber favores a esta empresa, ¿no? Entonces prefieren que no haya aportantes privados, ¿esa es la idea? Claro, prefieren no financiarse del mundo empresario. Del mundo empresario. Privados, personas físicas, sí. No, el mundo empresario, que si cuando digo privado pienso en empresas. Claro, muchos políticos que son, digamos, que tienen convicciones en materia de transparencia, dicen, yo no me quiero financiar desde el sector privado porque no quiero estar atado el día de mañana a tener que tomar decisiones que puedan beneficiar o perjudicar a aquellas personas que me ayudaron a llegar donde estoy. Ahora, qué paradójico, ¿no? Porque, por ejemplo, en las declaraciones de empresarios que fueron mencionados en los cuadernos de Centeno, una especie de argumento justificatorio era que el dinero no era para una especie de coima para obtener una licitación, por ejemplo, sino como aporte a la campaña. El aporte a la campaña, de manera oculta, parecía ser un delito menor que el de la coima para obtener un negocio o una obra pública.
Sí, se apuntaba, en realidad también ahí se apuntaba a una estrategia procesal. Claro. Una estrategia procesal que hay un delito, que es la concusión, que es un delito más leve, donde el funcionario te exige un derecho o un cargo más allá del que correspondiera. Claro. Entonces vos sos una víctima, que realmente lo único que haces es sufrir un funcionario que abusa de su poder y te exige algo indebido. Cuando una empresa aporta de manera oculta para una campaña, ¿es víctima o es corresponsable de un delito? No, es corresponsable totalmente, y por eso es que ese argumento se cayó, porque la empresa está aportando en un circuito ilegal, no regulado legalmente, no pueden hacerlo para una campaña política, con la ley actual no pueden hacerlo, pueden hacer aportes vinculados a cuestiones de la vida cotidiana del partido, claro, pero no para la campaña. Entonces, yo creo que, como pasa con muchas otras actividades, si uno regula desde el Estado, eso reduce la ilegalidad. Pasa, por ejemplo, cuando se reguló el tabaco, dejó de haber tabaco ilegal, pasó con el alcohol, pasó con el juego, digamos, todas esas actividades donde el Estado toma presencia, bueno, eso reduce la ilegalidad. Entonces acá sabemos que las empresas financian. La causa de los cuadernos lo evidenció. Entonces lo mejor que se puede hacer desde el Estado es regular. Sí. Es regular. Existe, bueno, regulemos. Regulemos. Si esta es una realidad, regulemos. Intervengamos y plantemos bandera de que el Estado va a tener una política en esta materia. ¿Cuál es la experiencia en otros países de la región? Chile, Uruguay, Perú. ¿Cómo funciona esto? En general hay trazabilidad y bancarización. Y esto es justamente el modelo que nosotros trabajamos con Adrián Pérez en el sentido de lograr esto, digamos, pegarnos a los países del primer mundo que permiten esto, que las empresas aporten y que haya trazabilidad en los fondos que se manejan y que el ciudadano pueda pedir rendición de cuentas, ¿no? Porque después lo que ocurre es que cuando uno analiza esas planillas reflejan cientos de personas físicas que no tienen capacidad económica, y cuando uno les va a tocar el timbre y le va a preguntar, ¿usted puso plata? No, yo no sé nada, yo soy titular de un plan trabajar. Que es la denuncia contra Cambiemos. Hay denuncias de los dos partidos, hay denuncias cruzadas de todos los partidos. Después se buscan muchas otras herramientas. Las empresas, por ejemplo, obligan a sus empleados a participar en cenas y compran, no sé, 20 mesas, pero que se las asignan a 200 personas físicas. Entonces hay toda una cantidad de trampas que lo único que hacen es que las empresas terminan financiando porque son de alguna manera interpeladas por el poder para que lo hagan, y no hay forma de cruzar, ¿no? Y después hay otro costado de esto, porque acá hablamos solamente del lado del mundo empresario, pero hay otro costado que también queremos controlar en esta campaña, que es el desvío de fondos de los presupuestos. A ver. Claro, porque por un lado está el flujo privado de ingreso de fondos. Y otro es ya los fondos públicos que están asignados a determinados fines. Usan políticamente. Tienen que ser usados para esos fines. Claro. Entonces, el Estado como botín es eso. Claro, y digamos, no sé, yo digo, por ejemplo, el uso de la publicidad oficial como manera de encubrir actos de campaña y pagar la difusión de determinados actos de gobierno que en realidad son actos de campaña, ¿no? ¿Hay cálculos sobre volúmenes de dinero que se han usado de esta manera, desviando partidas presupuestarias para actos de campaña? Bueno, la verdad es que hay mucha resistencia. Todos los partidos políticos pregonan la idea de que apuntan a un modelo de gobierno abierto, de rendición de cuentas. Este gobierno es cierto que sacó la primera ley de acceso a la información, que estaba, digamos, simplemente regulada por un decreto del Poder Ejecutivo. Se creó una agencia nacional que tiene un titular muy prestigioso. Entonces digo, este gobierno hizo una cantidad de cuestiones en materia de gobierno abierto, de rendición de cuentas, de regulación de la información pública, pero a la hora de cuando uno va y le pide, bueno, a ver, infórmeme el gobierno, por ejemplo, tenemos un conflicto bastante público también entre el Poder Ciudadano y el gobierno de la ciudad en esta materia.
porque nosotros hemos pedido determinados informes en materia justamente de publicidad oficial. Sí. Y el gobierno se resiste a darnos esa información. Hemos tenido que iniciar acciones judiciales. Nos la da el director ejecutivo de Poder Ciudadano. Ha usado las redes recién para difundir, por ejemplo, que logramos ganar judicialmente un juicio donde se obligó al gobierno de la ciudad a entregarnos la información y resulta que nos la dieron en un formato, un listado no amigable, no claro. Bueno, entonces, esa es una estrategia para no transparentar esa información. Claro, lo ideal es que eso se entregue en un formato digital, que sea amigable, que sea fácil, que uno lo pueda cruzar. Entonces digo, tenemos que tener una actitud vigilante también de los presupuestos. Digo, el presupuesto local, el presupuesto provincial y el presupuesto nacional tienen que ser auditados para que los funcionarios no caigan en la tentación de usar esos presupuestos para fines distintos de aquellos para los cuales se votó el presupuesto. Claro. ¿No? Entonces, yo creo un fondo para algo, por ejemplo, se votó un fondo para asistencia social. Bueno, me tengo que garantizar que ese fondo se use para ese fin y no para destinarlo a la difusión o la contratación de un medio que va a difundir un acto de campaña. Entonces, ahí también tenemos que tener una actitud vigilante, porque además el desbalanceo que se produce es que aquel que gobierna es el que tiene el manejo del presupuesto. Claro. Y eso genera desbalanceo con aquellos partidos que no gobiernan territorio. Claro, produce también además una competencia no solo ilegal, sino ilegítima, ¿no? Sí, claro. Se genera una desigualdad, porque como no tengo gobierno ni presupuesto para manejar, no puedo desviar nada. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todas estas precisiones muy preocupantes realmente en este año electoral. Hemos llegado al final de Más Info, segunda edición, con los temas que importan, los títulos del día, pero no se vayan, sigue Leonora Col con Café de la Tarde.